Oh, Dios le bendiga. Le damos la gloria a Dios porque hoy una vez más podemos reunirnos a través de Facebook Live para llevar a cabo este devocional de la enseñanza de la palabra de Dios. Damos la gloria al Señor porque Él ha sido muy bueno para con nosotros, porque para siempre ha sido su misericordia. Y desde ya le estamos dando la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, acá en la ciudad de Barranquilla, Colombia, Suramérica. Le damos la gloria al Señor. También le informamos que puede encontrarnos en YouTube como Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Ahí usted puede ver nuestros videos que hemos subido hasta este momento con nuestras enseñanzas. Sean ustedes bienvenidos, hermanos. Le damos las gracias y la gloria al Señor. Vamos a tener un tiempo de oración para poder iniciar bajo la dirección gloriosa del Espíritu Santo este devocional. Vamos a orar. Señor Dios que estás en gloria, Padre eterno, Padre bueno, soberano Rey, te damos gracias, oh Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud, por la familia, por el hogar. Gracias por todo el bien que de ti hemos recibido, Señor. También te damos gracias aún por las luchas, por las pruebas, por las dificultades, por las adversidades, Señor. Porque sabemos, Señor, que a los que a ti te aman, todas las cosas obran para bien, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que ya se ha conectado en este momento, por cada amigo que nos sintonizan, Dios mío, en cada servicio de lunes, miércoles y viernes y domingo, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que ha vertido sobre nosotros, porque usted ha derramado de su gracia sobre nuestra vida para que podamos servirte, Señor. A ti sea todo el honor y toda la gloria en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a meditar en esa alabanza que estamos escuchando en este momento. Le damos la gloria al Dios del cielo. Mientras usted puede invitar a su familia, a sus contactos, que a través de Facebook podamos conectarnos en esta noche.
Al Señor sea toda la gloria. Le damos la gloria a Dios. Hermosa alabanza para exaltar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Dios de los cielos, porque Él es muy bueno, porque Él es poderoso, porque Él es Dios amoroso. Él es nuestro guardador, Él es nuestro sustentador. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios que vive para siempre. Gloria a Dios que vive para siempre. Le damos la gloria al Señor, aleluya. Le damos la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, amados, una vez más, que Dios les bendiga a los que están llegando este momento a la sintonía de este devocional de estudio de la palabra de Dios. Le damos la gloria a Dios. Bienvenidos todos los amigos que nos han acompañado asiduamente en este programa que hacemos los días lunes, miércoles y viernes. También otros ministerios que nos sintonizan desde otras regiones del país, inclusive de otros países. Le damos la gloria al Señor. Vamos a tratar en esta noche un tema que es muy importante en la vida de la iglesia cristiana. Un tema que es muy importante para la vida espiritual del creyente. Y tiene que ver con un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, a partir del versículo 10. Es un pasaje muy conocido en el mundo evangélico cristiano. Le damos la gloria al Señor por eso. Pero vamos esta noche a analizarlo detenidamente y le rogamos al Señor que a través de esta lectura nos enseñe el Señor en esta noche esas cosas maravillosas que solo la palabra de Dios nos puede dar. Le damos la gloria al Señor. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Dice así la preciosa palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, sean fortalecidos en el poder del Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura completa, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar una vez más. Señor, yo he leído tu palabra, Dios mío, en la carta a los Efesios, Padre, en el capítulo 6, a partir del verso 10. Te ruego, oh Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted guiándonos en esta noche a toda verdad, que sea usted recordándonos, Señor, aquella cosa que hemos estudiado por mucho tiempo, Señor amado. Te ruego que sea usted, Señor, glorificándose en medio de la necesidad de cada oyente, Señor, de cada persona que nos sintoniza en esta noche. Tú conoces, Señor mío, la necesidad de cada hogar, la necesidad de cada familia. Por eso rogamos en el nombre de Jesús, que según sea la necesidad, así sea la respuesta tuya, Señor. Para gloria de tu bendito nombre, Señor. Confiamos, Dios mío, que tu oído está inclinado para escuchar nuestra oración, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre, Rey, es tu misericordia.
Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amados, acabamos de leer esta porción de la palabra de Dios en la carta de los Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Le damos la gloria al Señor. Esta carta del apóstol Pablo tiene una característica muy especial, y es que en ella Pablo insiste en la nueva vida espiritual del creyente. Cómo debe ser el comportamiento del cristiano en la iglesia, en la sociedad, en la familia. Y muestra el apóstol Pablo a través de esta carta que la vida cristiana se asemeja, él la compara con una milicia, la compara con la vida militar, mostrándonos que el creyente es un soldado de Jesucristo. Es un soldado que debe estar dispuesto siempre para la batalla, porque la vida cristiana es eso, es una batalla que solo va a terminar el día que nos toque partir de este mundo o el día que Cristo venga por su iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, mientras estemos aquí, nuestra vida es una constante lucha, es una constante batalla. Por eso el apóstol Pablo hace esta similitud entre la vida cristiana y la vida de un soldado. Mire cómo empieza diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Él dice, por lo demás, hermanos, está hablando con la iglesia, con los cristianos, le dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el poder del Señor. Fortalezcanse en el poder del Señor. Amado, para poder vivir la vida cristiana como un soldado de Jesucristo, necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Y esas fuerzas espirituales que necesitamos en nuestra vida diaria como cristianos, no la podemos encontrar en un gimnasio, no la podemos encontrar haciendo algunos ejercicios físicos, aunque ellos sean necesarios en nuestra vida. Pero aquí se refiere a una fortaleza, a una fuerza que necesitamos para vivir nuestra vida en comunión con Dios, agradando a Dios, y esas fuerzas son espirituales. Y si necesitamos fuerzas espirituales, tenemos que recibirlas de aquel que nos puede fortalecer espiritualmente. Por eso él dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse o sean fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa. Amado, y esto es necesario para nosotros de vivir en constante comunión con Dios a través de los diferentes ejercicios que debemos llevar en nuestra vida cristiana, como son la lectura de la palabra, la meditación de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la vigilia, la comunión entre los santos. Son algunos de los ejercicios que nos ayudan a nosotros a fortalecernos espiritualmente. Y esa fuerza que necesitamos, esa fuerza espiritual, solo la encontramos en el Señor Jesucristo. Y Él está dispuesto para fortalecernos cada día, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Así que se hace necesario, hermanos, que cada uno de nosotros disponga su corazón diariamente para orar, diariamente para leer, o más bien estudiar la palabra de Dios, para meditar en ella, y cada que haya la oportunidad, ayunar y también vigilar. Todos esos ejercicios se hacen necesarios en nuestra vida. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le damos la gloria a Dios, porque de Él viene la fuerza, el denuedo, el poder, la autoridad, que nos ayuda a nosotros para poder agradar a Dios y para poder servirle como el Señor demanda en su palabra. Y dice la palabra del Señor, vístanse, o más bien revístanse de toda la armadura de Dios. Aunque aquí dice la armadura de Dios, debemos entender que es la armadura que el cristiano necesita
para poder vivir, para poder estar en la batalla, para poder estar victoriosos. Por eso es la comparación del cristiano con un soldado de Jesucristo. Dice, revístanse de toda la armadura de Dios, lo cual significa que esta armadura espiritual nos es provista por el Señor. Como buenos soldados de Jesucristo, entonces necesitamos estar equipados para poder entrar en batalla, y el Señor hace provisión de esa armadura tan necesaria en nuestra vida espiritual. Porque en ninguna parte podemos ir a comprar estos elementos que constituyen la armadura del cristiano. Esta armadura nos es provista por Dios. Otra cosa que quería mostrarles a través de la palabra de Dios es que cada uno de los elementos que componen la armadura del cristiano representan a Cristo mismo, son representativas de Cristo mismo en nuestra vida. Amados, vamos a continuar y dice la palabra, dice, revístanse de toda la armadura de Dios. Mire que la versión textual lo vierte así, toda la armadura de Dios, porque no es posible que un cristiano o un soldado no vista completa la armadura, porque si le hiciera falta alguno de los elementos, entonces no podía entrar en batalla, porque peligraría su vida por falta de uno de esos elementos. Así que como soldados del Señor debemos estar preocupados siempre por vestir completa la armadura del Señor. Vamos a ver cuáles son esos elementos que también eran constitutivas de la armadura del soldado romano en los tiempos de la vida del apóstol Pablo. Quizá Pablo, estando preso allá en Roma, en las mazmorras, podía ver por la ventana todo el atuendo, toda la vestimenta del soldado, e inspirado por el Espíritu de Dios, él pudo escribir esto para constituir una armadura necesaria en la vida cristiana. Y se revestió de toda la armadura de Dios, dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el objetivo de esta armadura? Para que podamos estar firmes, y esta es una palabra reiterativa aquí en este pasaje. Vamos a encontrar 4 veces que el apóstol Pablo nos insta, nos conmina a estar firmes, porque el cristiano está llamado a caminar firme en el Evangelio, a caminar firme sobre la roca, porque el Señor es quien le fortalece, el Señor es quien le guía, el Señor es quien le guarda, quien le instruye, quien lo capacita para que pueda ser un buen soldado de Jesucristo, como también le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Revístanse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lastimosamente, algunas religiones pseudocristianas y aún religiones que a sí mismas se llaman cristianas niegan la existencia de este ser que es nombrado aquí como el diablo. Algunas religiones místicas o filosóficas pseudo-cristianas también, y algunas que se dicen ser cristianas, niegan la existencia del diablo. Mire usted, pienso que la mejor estrategia de Satanás para poder atacar a los cristianos era hacerle creer a los cristianos que él no existe, que él no es real. Porque cuando algo es una ficción, es un mito, es una leyenda, entonces ya no habrá prevención en contra de esto. Entonces, si algunos cristianos no creen en la existencia real del diablo, de Satanás, de Lucifer, entonces ellos estarían faltando a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña la existencia de este ser de maldad. Que el Señor le reprenda en esta noche. Le damos la gloria a Dios. Luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre o carne. Que vuelve y se reitera que en la vida cristiana es una lucha, es una batalla continua.
Así que si alguien le predica a usted un evangelio light, un evangelio de molicie, un evangelio de todo bien, de cogerla suave, de que si te haces cristiano no va a pasar nada, todo te va a salir bien, téngalo por seguro que es otro evangelio, es un evangelio diferente, es un evangelio de mentiras. Porque el soldado siempre tiene que estar a la expectativa para poder subsistir. Mire lo que dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, nuestra lucha no es contra seres humanos como se vierte en otras versiones. Nuestra lucha no es contra otros seres humanos, no es contra otras personas. La lucha del creyente, del cristiano, es una lucha espiritual. Y como tal, el cristiano tiene que estar capacitado y fortalecido espiritualmente para poder ejercer, para poder entrar en esa lucha y salir victorioso siempre, porque el Señor es el que nos da la victoria. Entonces, la Biblia nos muestra con verdad la existencia de ese ser de maldad que se llama el diablo, que la Biblia llama el diablo. Ahora, amados, también quiero decirles algo. Dios, aunque el diablo es un ser creado, Dios no creó al diablo. Te dirá, ¿cómo así, hermano? Todo lo que existe fue creado por Dios, y yo les diré que sí, que así es, que es verdad. Pero cuando el Señor hizo aquel ser, no era diablo, era Lucifer, que significa portador de luz. Era un querubín protector al servicio de Dios. Y eso usted puede encontrarlo en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías y en el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel. Él antes era Lucifer, y por haberse rebelado contra Dios, entonces su carácter cambió, y por eso la Biblia lo llama diablo, que significa el acusador o el adversario. Le damos la gloria al Señor. Dice, pues no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra otras personas, aunque a veces nos enfrascamos como cristianos en contiendas, en luchas, en combates con otras personas y erramos el blanco. Allí no está la lucha. La lucha debe ser espiritual para nosotros. Dice, sino contra los principados. Oiga, mi amado hermano, ¿contra quién es nuestra lucha? Dice que nuestra lucha es contra los principados, y ahora Pablo se va a encargar de mostrarnos una categorización o un rango militar que está presente en este mundo espiritual de maldad que llamamos demonios, cuyo príncipe a la cabeza es Satanás. Entonces dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Encontramos allí la primera característica, el primer rango, y se llaman principados. Déjeme decirle que el mundo espiritual de maldad es tan real como el mundo natural que nosotros vemos y conocemos. El hecho de que no podamos ver los demonios no significa que ellos no existan, porque la Biblia enseña claramente la existencia de esos seres malvados. Así que nosotros no podemos negar la existencia de ellos, porque hasta podemos experimentar la presencia muchas veces de esos seres espirituales de maldad. También la podemos percibir por medio de los ataques que Satanás realiza contra la iglesia de Cristo. Por eso el Señor advierte, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la fuerza, las puertas del Hades, o la fuerza de maldad no prevalecerán contra ellas. El Señor nos garantiza esa victoria, por lo tanto debemos permanecer firmes, como dice el apóstol Pablo, en el Señor. Le damos la gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, contra principados. ¿Qué son los principados? Son
como un escalafón, como un rango, que son como una especie de supervisores a cargo de las naciones. Satanás los ha, encomendado a ellos la vigilancia, la supervisión de las naciones. Son como una especie de generales de un ejército que están a cargo de supervisar, de vigilar las naciones. Yo quiero leer para ustedes lo que dice en el libro del profeta Daniel. Creo que es Daniel capítulo 10, vamos a ver. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10 del libro del profeta Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, palabra verdadera acerca de un gran conflicto, y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligiéndome por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días. No comí manjar delicado, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con ungüento hasta que fueron cumplidas 3 semanas enteras. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Se había dedicado a orar por 3 semanas, a orar al Dios de los cielos. Tenía necesidad de orar porque sabía Dios el conflicto que vivía el pueblo de Israel. Y Daniel oró durante 21 días a Dios para que Dios le diera una respuesta. Y pareciera que 21 días son demasiados días para un hombre como Daniel para esperar una respuesta de Dios. Pero vamos a ver lo que dice para no adentrarnos en este tema. Mire lo que dice el versículo 10. Pero he aquí una mano me tocó e hizo que me enderezara sobre mis rodillas y de las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Y cuando me hubo dicho esas palabras, me puse en pie temblando. ¿Qué fue lo que sucedió allí? En esos 21 días de oración en la que Daniel esperaba una respuesta de parte de Dios, por fin a los 21 días, un ser celestial, un ángel, lo tocó para hablar con él y le dijo: presta atención lo que te voy a decir. Y mira lo que dice el 12. Me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mira esta situación. Daniel empieza a orar y dura 21 días orando. Pero aquí el ángel le dice que desde el primer día que él empezó a orar, ya Dios había escuchado su oración. Entonces, ¿por qué se demoró 21 días la respuesta si Dios lo había escuchado inmediatamente? Vamos a seguir. Este ángel que está hablando aquí con él es Gabriel. Y mire lo que dice la palabra en el 13. Y a causa de tu palabra he venido, dice, el príncipe del reino de Persia. Oiga bien, Persia era un país, una nación. Dice, el príncipe, es un principado del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. ¿Sí está entendiendo usted lo que pasó allí? Había un principado que era el supervisor a cargo de Persia, que es lo que es hoy Irán. Y cuando el arcángel Gabriel descendió enviado por Dios para llevar una respuesta a Daniel, el principado de Persia se le opuso, lo cual nos indica que hubo allí una batalla angelical, una batalla espiritual, en la cual la oposición duró 21 días, de manera tal que Gabriel tuvo que buscar ayuda en otros ángeles para poder derrotar a aquel principado y poder traer la respuesta de Dios al siervo Daniel. Amado, encontramos entonces la realidad fehaciente
del mundo espiritual que nosotros no vemos, que Dios ha permitido ver a alguno de sus siervos. Le damos la gloria a Dios por ello. Pero mire lo que dice. El príncipe del reino de Persia, que no podía ser el rey de Persia, porque un hombre no puede contender con un ángel durante 21 días. Creo que no aguanta ni el primer round entre un hombre y un ángel. Porque los ángeles son superiores a los hombres en fuerza, en poder. Así que esto era una batalla espiritual, una batalla angelical. Y dice la palabra, pero he aquí Miguel, ese es otro ángel, que la Biblia lo llama principado, y este ángel es ángel de Dios, al igual que Gabriel, es un principado sobre Israel. Y dice la palabra de Dios, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí está viendo usted? En esa contienda espiritual, en esa batalla espiritual, hubo la necesidad de que Gabriel recibiera la ayuda de Miguel. Le damos la gloria a Dios. Cosas que usted no puede ver con sus ojos naturales, ni yo, pero son cosas reales porque la Biblia así lo enseña. Luego dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Esto prueba entonces la existencia real de esos principados, que los que nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Le damos la gloria al Señor. Luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades. Aquí hay otro rango. Llama potestades, o sea, poderes celestiales. Son otro rango en el ejército diabólico, con como una especie de soldado que a nivel individual son los encargados de poseer a los seres humanos. Esas posesiones demoníacas que son tan reales en la vida espiritual de la iglesia son causadas por estas potestades. Usted puede verlo en las diferentes liberaciones que el Señor hizo, por ejemplo, en el caso del endemoniado gadareno. Te va a encontrar que en el relato histórico del endemoniado gadareno, el demonio allí habla y dice, Legión me llamo, cuando el Señor le ordena salir fuera de aquel cuerpo. El Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, Legión me llamo porque somos muchos. Vemos aquí entonces otra característica. Muchos demonios pueden poseer el cuerpo de una persona. Pero el poder de Dios es superior. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por la palabra de Dios, Dios ha dado ese poder y esa autoridad a su iglesia para echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Pero allí está la realidad de las posesiones demoníacas que algunos pretenden negar. Aquellos que desconocen las realidades y las verdades espirituales bíblicas quieren y pretenden negar aquellas posesiones. Luego dice, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas. Aquí la palabra mundo no se refiere a la tierra habitada, sino se refiere al sistema mundano, al sistema corrupto que rige la humanidad. Y mire que esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dice la versión Reina Valera, están a cargo de los asuntos terrenales de Satanás y tienen una grande influencia sobre la política mundial. Amado, ningún sistema de gobierno en este mundo es agradable a Dios. Ninguno. Llámese como se llame. Todos los gobiernos de este mundo, llámese como se llame en política, son corruptos, son ofensivos a la palabra de Dios, hacen oposición a la palabra de Dios y a la iglesia, y están al servicio de Satanás.
Las élites políticas mundiales son dirigidas por estos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es un tema en que no nos vamos a meter, porque no es el tema de esta noche. Que Dios nos dé la oportunidad en otra ocasión para poder hacerlo. Le damos la gloria a Dios. Usted dice que son gobernadores. Esa es otra lucha contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Luego dice, contra huestes. Mire lo que dice, huestes. La palabra huestes significa muchísimos, muchísimos. Huestes espirituales. Si ve que no son huestes humanas, son huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea que y una de las fortalezas del cristiano la encuentra en el estudio sistemático y disciplinado de la palabra de Dios en oración, para no ser engañado, porque parte del engaño está a cargo de estas huestes espirituales de maldad. Estas huestes espirituales de maldad son las encargadas de influir en los asuntos religiosos de la tierra. Por eso todas aquellas religiones están dirigidas por estos demonios que la Biblia llama huestes espirituales de maldad. Le damos la gloria al Señor. Mire usted, en esta era como nunca antes, es rampante, hermano. Ya no hay, ni siquiera se esconden, ni siquiera lo disimulan. Las sectas satánicas, las iglesias abiertamente satánicas que funcionan legalmente en muchos países del mundo. En los Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en América. No vamos muy lejos. Aún aquí en nuestro país, Colombia, hay iglesias satánicas que funcionan legalmente con autorización del gobierno nacional, debido a que nuestra Constitución nacional respalda y respeta la libertad de cultos. Entonces ellos legalmente pueden hacer sus cultos satánicos donde adoran al diablo, a Satanás, a Lucifer, como ellos quieran llamarle. Ya el diablo no es como en edades anteriores que vivía oculto, no. Hoy abiertamente está influyendo en los asuntos religiosos de esta sociedad. ¿Quién cree usted que impulsa estas ideas de la diversidad de género, de la ideología de género? Esto es un impulso diabólico para destruir la imagen de Dios en el hombre. ¿Quién cree usted que es el que impulsa, que incentiva el infanticidio, el aborto de niños? ¿Quién cree usted que está detrás de esto? Satanás siempre ha querido destruir la humanidad y no lo ha podido hacer y no lo podrá hacer, porque el Señor es quien tiene la autoridad. Él es soberano y a Él se somete aún hasta el mismo Satanás. Entonces, amados, encontramos aquí este cuadro cuando el apóstol Pablo nos escribe y nos enseña que nuestra lucha es espiritual, que no es contra seres humanos, no es contra sangre y carne, sino contra un mundo espiritual de maldad que es real. Quizá alguno de los que me oye, que me ven esta noche, habiendo sido cristiano o no, habrá tenido alguna experiencia sobrenatural, como llaman ahora, de ese tipo demoníaco. Como cristianos hemos tenido la oportunidad de orar a favor de endemoniados y hemos visto la poderosa mano de Dios trayendo liberación sobre esas personas. Le damos al Señor la gloria, porque la gloria es para Él. Y como soldados, hermanos, tenemos que estar preparados para enfrentar esta dura batalla, que no es fácil, porque estos seres que existen en el mundo de las tinieblas son poderosos. No es como algunos dicen, amados, que ellos cogen al diablo y lo amarran y lo atan y lo patean y le cortan los cuernos, le muerden la cola y lo envuelven y lo arrojan a las profundidades del abismo. Ni siquiera el arcángel Gabriel
pudo hacer eso con un demonio que tuvo que pedir la ayuda y le fue enviado el arcángel Miguel para poder combatir. Y ahora estos cristianos dicen que ellos cogen al diablo y lo atan, lo amarran, no sé cómo harán, porque el diablo todos los días está haciendo sus marranadas en la humanidad. Está dañando a la humanidad, está dañando a la juventud a través de las drogas, a través de la ideología de género, a través de las pandillas, a través de la homosexualidad, a través del aborrecimiento por las cosas santas, por el aborrecimiento al nombre de Jesucristo. Entonces, si ellos atan al diablo y lo echan a la profundidad del abismo, ¿quién es el que sigue influenciando a la humanidad para la práctica del mal? ¿Quién es? Entonces hay que tener cuidado con esas oraciones y esas cosas que escuchamos por ahí. Amado, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Cómo puede un cristiano tomar a Satanás y atarlo y echarlo a las profundidades del abismo? ¿Cómo puede? Hermano, por fe, eso no está en la Biblia. No es por fe. Porque la Biblia en el libro de Apocalipsis no relata que hay un ángel destinado, y el día y la hora también está fijada por la soberanía de Dios, en que un ángel tomará a Satanás y lo atará y lo echará al fondo del abismo, al fondo del abismo. Entonces, si Dios ha destinado un ángel que es un ser poderoso para que haga esto por la autoridad de Dios, Dios nos dio tal autoridad a los hombres. Nosotros lo que podemos hacer es resistir al diablo, o sea, oponernos en su maldad, oponernos con la palabra y la autoridad de Dios. Y la palabra de Dios dice, y Él huirá de vosotros. Opónganse al diablo y Él huirá de vosotros. No dice que cójanlo y píquenlo, machuquenlo, córtenlo, amarren. La Biblia no dice eso. Lo que tenemos que hacer fue como hizo el arcángel Gabriel allá cuando Satanás disputaba con él por el cuerpo de Moisés. ¿Qué dijo el ángel? El ángel le dijo, te ato, te amarro, te corto, te quiebro, te parto. No. Él dijo, el Señor te reprenda. Si el arcángel Gabriel, mire, en esa ocasión también, echa mano del poder de Dios y le dice que el Señor te reprenda, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Pedirle al Señor que lo reprenda y nosotros oponernos en obediencia a la palabra de Dios a sus planes malvados contra la iglesia y contra nuestra vida y contra nuestra familia. No hay otra forma. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y esa hueste de maldad reside ¿en dónde? En las regiones celestiales. En las regiones celestiales. Y se ocupan de influenciar los asuntos religiosos de esta humanidad. Por eso es que Pablo nos habla y nos dice que hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de error y hay doctrinas de demonios. Lo cual nos indica que estas doctrinas son influenciadas, son enseñadas e introducidas en la iglesia por Satanás mismo a través de sus demonios. Entonces, amado, el Espíritu de Dios nos ha mostrado este cuadro real de la existencia de un mundo espiritual de maldad, pero que Dios nos ha dado autoridad y poder para resistir a este ejército. Y el Señor nos ha dado la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que sigue diciendo el pasaje, si vamos a combatir contra este ejército que acabamos de ver, entonces tenemos que estar preparados, hermano. Y como soldados, ¿cuál es la recomendación? Por tanto, o sea, porque existe un mundo espiritual de maldad, ya descrito anteriormente, dice el apóstol, por tanto, por lo anterior, que dice, pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse la armadura. Soldado tiene que vestir toda la armadura de Dios. Lastimosamente, a veces nos ponemos parte de la armadura de Dios. A veces no nos ponemos ninguna de las partes de la armadura de Dios.
O a veces no la ponemos completa los domingos cuando vamos a la iglesia. Y cuando regresamos, entonces dejamos la armadura en un rincón de la casa, armados, a enfrentarnos con un mundo que está bajo la influencia del maligno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, tomen la armadura completa de Dios para poder resistir. Mire que vuelve Pablo e insiste, para resistir. Porque el ataque es leve, el ataque es peligroso. Y necesitamos estar bien protegidos por la armadura de Dios. ¿Ustedes qué dice? Para que podamos resistir en el día malo, no dice el día bueno. Como algunos predican por ahí, que lo que viene son días buenos. Eso dijeron que el 2020 iba a ser el mejor año, el de la visión 2020, plena visión, el año de la prosperidad, el año de la abundancia. Mire por dónde va el año de la abundancia. Falsos profetas, influenciados por estas huestes espirituales de maldad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Pablo toma la figura del soldado romano que sujetaba sus pantalones, era como una especie de faldilla. En nuestro caso los pantalones, resultaba con un cinto de cuero ancho que a su vez servía para proteger el vientre de las lanzas, de las dagas, de las espadas con que combatían, porque este es un combate cuerpo a cuerpo. Está pues ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿De qué verdad habla aquí el apóstol Pablo? De la verdad que debe vivir el creyente no andando en mentiras. Bueno, posiblemente sea eso. Pero pienso y estoy seguro que esa verdad de la que el apóstol habla aquí está ceñida vuestra cintura con la verdad. Esta verdad es el evangelio de Jesucristo. Así que para poder resistir en el día malo, y parte de esa armadura es el cinto de la verdad que protege nuestro vientre, entonces debemos estar protegidos con el verdadero evangelio, no con el falso evangelio influenciado por las huestes espirituales de maldad, sino con el evangelio de verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso le decía que cada uno de esos elementos de la armadura es representativo del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos que debemos sostener nuestro uniforme de combate con la verdad, o sea, con Cristo. Por eso es que nuestra fortaleza está en Cristo. ¿Qué más dice la palabra? Revestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia era aquella especie de chaleco que muchas veces era metálico, hecho en bronce, y muchas veces era hecho de cuero, de una forma muy especial que se pegaba plenamente al varias capas de cuero que servía para proteger el corazón del soldado. En este caso, la coraza de justicia puede referirse a esa vida justa que vive el creyente en el Señor, que no practica la injusticia. Pudiera ser. Pero creo y estoy seguro que lo que protege nuestro corazón, nuestro pecho, es saber que nosotros estamos protegidos por la justicia de Cristo. Aquella justicia lograda en la cruz del Calvario y que luego nos fue imputada a nosotros. Porque el Señor nos justificó. No podemos estar protegidos con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y calzados los pies con el apresto del evangelio. En aquel entonces los soldados no usaban botas como en este tiempo. Usaban unas sandalias con unas tiras de cuero muy largas que enrollaban a través de sus pantorrillas para darle firmeza con la cual ellos pudieran entrar en un combate cuerpo a cuerpo violentamente.
Pero mire que aquí el calzado de los pies con el apresto del evangelio o con el celo del evangelio hace alusión a esa disposición que debe tener el creyente para predicar el evangelio. En estos tiempos de pandemia mundial, una de las estrategias de estas huestes espirituales de maldad es poner mordaza a los creyentes, a la iglesia, a los predicadores, cerrar las iglesias para que no sea predicado el evangelio de Jesucristo. Pero gloria a Dios por este medio que podemos hacerlo, y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que a pesar de esta cuarentena hemos podido salir a las calles a predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces ese celo por predicar el evangelio de Jesucristo también es representativo del Señor. ¿Quién más deseoso, más celoso por predicar el evangelio que nuestro Señor Jesús? ¿Quién más que Él? Por eso que la palabra de Dios dice, el libro del profeta Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian nuevas buenas, o sea, el evangelio. Cristo es el ejemplo por excelencia del predicador que anhela predicar la verdad. Le damos la gloria al Señor. El evangelio de la paz entre Dios y el hombre. Porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Insisto, la paz entre el hombre y Dios no se logra haciendo pactos con dinero, llevando ofrendas de paz representadas en billetes de a 50,000 y de a 100,000. Eso es mentira. La paz que el Señor establece entre Él y nosotros es por la justicia de Cristo. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz de Dios entre Dios y el hombre no se compra con nada. Dios es insobornable. Dios no está vendiendo su justicia ni su paz. Le damos la gloria al Señor. ¿Y qué más dice? Sobre todo, tomen el escudo de la fe. El escudo protector. Y aquí está representando la fe del creyente. Un escudo grande, muchas veces metálico, o también hecho de cuero, en varias capas, bien formado. Era más bien liviano, que servía para cubrir el cuerpo del soldado para entrar en batalla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomad el escudo de la fe con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno? Con la fe. Con la fe. Ahora, no es la fe que hoy se está predicando por allí. Es la fe que viene de Dios. Lo importante de la fe no es que yo creo que Dios existe y que es real. Eso hace parte de la verdadera fe. La fe va más allá de creer intelectualmente en la existencia de Dios. Eso va mucho más allá. Pero aquí la fe, la importancia de la fe recae en el objeto de la fe. ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿Quién es el objeto de mi fe? El objeto de mi fe es Cristo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo importante es cuál es el objeto de mi fe. El objetivo de mi fe es Cristo. Ese debe ser el objeto de la fe de todo creyente. Un cristiano no puede poner su fe, su confianza en una herradura, en una pata de conejo como llavero o como talismán, o colgar una herradura detrás de la puerta o una mata de sábila o qué sé yo, tantos agüeros que la gente se inventa. Aseguranza en el bolsillo del pantalón, en la cartera. Eso no sirve para nada. Eso es mentira del diablo. Esa es una influencia de las huestes espirituales de maldad que engañan al hombre que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el nombre glorioso de Jesucristo.
Él es nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro libertador. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ese escudo de la fe sirve para apagar todos los dardos de fuego del maligno. No unos cuantos, todos. ¿Qué son esos dardos de fuego? Aquellas malas enseñanzas, aquellos malos consejos, aquellas malas influencias, aquellos malos pensamientos, aquella opresión diabólica que viene contra nosotros muchas veces para engañarnos y sacarnos del camino. Podemos apagar esos dardos de fuego del maligno a través de nuestra fe en Jesucristo. Mire que esos dardos dice apagarlos. ¿Por qué? Porque era costumbre en la época, en las batallas esas que se hacían, habían arqueros. Los arqueros eran los que portaban arco, tomaban una flecha encendida en la punta y la lanzaban con grande fuerza para que se insertara en el escudo o para causar la muerte, un incendio. Pero con el escudo de la fe se pueden apagar los dardos de fuego del maligno. No uno, todos. Le damos la gloria a Dios porque Él ha puesto esa fe en nuestro corazón. Le damos la gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Luego dice, y aceptad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo es ese casco que usaba el soldado romano y que hoy se ha modernizado en los ejércitos del mundo. Pero ¿qué representa esto para nosotros los cristianos en la armadura de Dios? Representa la salvación que nos ha sido dada por Jesucristo. Por eso se llama el yelmo o el casco de la salvación. Esa salvación que está sobre nuestra cabeza, que protege nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no puede salir sin casco a la calle. Salir sin casco, sin yelmo, es salir sin salvación. Si usted sale sin la bota, se puede herir los pies. Y mire que todos esos elementos que hemos visto constituyen elementos para resistir. Hasta ahora no nos ha sido dado un arma, todos son elementos para resistir. Lo necesitamos diariamente para resistir el embate del enemigo. Luego dice, y la espada del Espíritu. Finalmente se nos da un arma para atacar, para contraatacar, para hacer retroceder al enemigo. Y esa espada no son tus propias fuerzas, ni es tu propia violencia, no son tus gritos, no es tu ira, no son para dañar a otro ser humano, porque la lucha no es contra sangre y carne. ¿Cómo podemos nosotros hacer retroceder al enemigo? Con la palabra de Dios. Por eso cuando usted tenga que debatir o discutir, como decimos nosotros, o defender el evangelio, porque tenemos que debatir por el evangelio, dice el apóstol Judas, tenemos que hacerlo ardientemente, no con tibieza, sino ardientemente. ¿Y con qué vamos a debatir? ¿Con qué vamos a presentar defensa del evangelio? Con la palabra de Dios. No es con nuestro propio argumento, es con lo que dice la Biblia, es con la palabra de Dios. A veces queremos nosotros defender al evangelio, pero con nuestros propios argumentos. Inventar cosas que no están en la Biblia. Llegar incluso hasta el dogmatismo, hasta el fanatismo religioso. Inclusive llegar hasta la mentira para defender el evangelio. ¿Sabe? Mentir para defender el evangelio es pecado. Porque para eso nos fue dada la espada. Y dice la espada del Espíritu, el mismo que inspiró esta palabra. Nos da la espada para poder defender el evangelio. Va a presentar defensa de nuestra fe. Y dice la palabra de Dios que esa espada es la que nosotros tenemos que usar, hermano. Pero también nos dice, orando siempre en el Espíritu. Otra cosa que no podemos descuidar.
orando siempre en el Espíritu. Gloria a Dios por este tiempo de pandemia. ¿Cómo así que gloria a Dios, hermano? Sí, gloria a Dios. Mire, porque en estos tiempos de pandemia, los cristianos han reforzado su vida de oración. Sea por temor o por lo que sea, pero han reforzado su vida de oración. Y aún los que no creen, los no creyentes, se han acercado a Dios en oración y oran por protección y ruegan a Dios. Por eso la Biblia dice que los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. ¿Usted cree que esto que está sucediendo está fuera del control de Dios? No, mi hermano. Todo está en su mano. No hay nada que escape a su poder. Así que confiemos en el Señor, que agarrémonos de esa parte de nuestra armadura que es orar en el Espíritu, o sea, orar siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestros momentos de oración? Para no hacer oraciones antibíblicas, para no decretar, para no establecer, para no declarar, para no hablar lo que no debemos hablar. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para no darle órdenes a Dios. Porque la Biblia dice muy clarito, orando siempre mediante el Espíritu, con toda oración y súplica. Aquí dice con toda oración y súplica. Aquí no es darle órdenes ni a Dios ni al diablo, porque a Dios no le da órdenes nadie. Y usted tampoco le puede dar órdenes al diablo porque él no le va a hacer caso. Usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús, oponerse a él, en obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando usted se dirige a Dios en oración, tiene que hacerlo él con ruego y súplica y acciones de gracia en el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Y orar también es la recomendación final por todos los demás soldados de nuestro ejército, por nuestros compañeros de batalla. ¿Dónde dice? Velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por cuáles santos se nos ordena orar aquí? Por las estatuas de yeso, o de oro, o de plata, o de madera. Ellos necesitan nuestras oraciones. Aquí dice que debemos orar perseverantemente por todos los santos. Y esos santos son los hermanos de la iglesia que viven diariamente en esta batalla y que necesitamos los unos a los otros orar para ser fortalecidos por Dios, para salir vencedores en esta batalla. Los yesos no necesitan que nadie ore por ellos. Las estatuas de oro tampoco. Las estampitas tampoco. Los que necesitan oración, intercesión a favor, son nuestros hermanos en la fe, que también tienen la armadura puesta, combatiendo cada día contra las huestes espirituales de maldad. Amado, te invito a entregar tu vida a Cristo. Y tú que eres cristiano, a portar con humildad esa armadura que Dios nos ha dotado. Amado, ruego al Señor, mi Dios, que nos ilumine cada día, porque esta lucha aún no ha terminado. Es más, les digo, se está poniendo más caliente cada día, porque la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, y a la iglesia también le queda poco tiempo para estar aquí en esta tierra. Pero mientras eso pasa, tenemos que estar portando completa la armadura de Dios, no en parte, completa. Amado, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dios bendiga a todos los que se conectaron en esta noche. Nos vemos el domingo, día domingo, a las 7 de la noche, el día domingo 7 de la noche. Le damos toda la gloria a Dios por la vida de todos nuestros hermanos
que estamos viendo aquí. Envíe su petición de oración a través de los comentarios. Aquí le damos un saludo cordial a Jesús Rodríguez, Wilmer Jarris, hermano Orlando Osorio, a Sujei Luna, a Luelena de la Hoz, a Ingrid Barranco, a Farnori de Vivas, a Gustavo Castro. Gustavo, Dios te bendiga. Yolanda Gómez, Dios te bendiga. Lucho Incinares, Dios te bendiga. Henry Barranco, Dios te bendiga. Sandra Hoffman, Romy Miranda, Dios les bendiga a la familia Miranda. Marta Cecilia, Brian y todos los hermanos de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Cristo les ama, Cristo viene. Maranatha.